y nos dicen terroristas, delincuentes, porque no queremos que nuestros hijos se nos mueran chiquitos, de hambre, de frío, porque no queremos que nuestras mujeres se nos mueran en los partos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es un poco abrirnos, ¿verdad? Y encontrando un consenso en las estrategias formales, ¿verdad? Yo creo firmemente en la poesía como algo genérico, la que está detrás del gesto, la que está detrás de la imagen visual, la que está detrás de un acorde, ¿verdad? Y yo creo que con tanto exceso de racionalidad o de frases tan perfectamente concebidas, sobre todo, por ejemplo, en estos periodos electoreros, ¿verdad?, que vivimos, hay que apelar a la poesía. El ser humano es sensible, la gente reacciona a la poesía. Yo he visto, si vas a hacer cine político, en aquella época quizás cabía un discurso directo, quizás ahora también, pero siempre hay lugar para la poesía. Eso sería la otra cosa que yo sugiero. Tener confianza en la capacidad del ser humano de interpretar, porque de redimirse ante la ambigüedad extraordinaria de la poesía, porque la realidad, como decía Cardoso, es una metáfora del lenguaje, y nosotros somos eso. Yo no sabía que ellos habían hecho teatro hasta que yo vine a Guatemala. Y a mi tía en algún momento me dice, ay, tú hiciste teatro así. Y más o menos le conté un poco, ¿verdad? Ay, ¿con qué razón? Qué bueno, porque tus papás también hacían teatro. Ah, de veras, ¿ah? Sí, hay unas fotos. Y entonces ahí empecé yo a investigar esto, ¿verdad? Años después fue que yo conocí a Roberto. Ajá, lo anduve buscando porque lo conocía yo a él de nombre, ¿verdad? Solo de nombre, ¿no? No entendía yo de que, o sea, no sabía yo quién era, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el Quincho? Ese era el final de la obra formal, ¿no? La obra tuvo tanto éxito que rápidamente el grupo de farmacia, ¿te acordás? La adoptó. Entonces uno me llegaron a decir cuáles son los pases para sacar el Quincho, y lo tocaba, me acuerdo que era un chaparrito. Entonces, de repente el Quincho se empezó a reproducir. No, unos cuates de Fosa de Amatitlán hicieron su propia versión y nos invitaron, vos no te acordás, nos invitaron a la presentación del Quincho, sí, ahí en la playa pública de Amatitlán, en la versión de ellos, porque habían venido a consultar cómo era. Entonces fuimos a ver un Quincho que era el Quincho de los vendedores de la playa pública y de los obreros organizados, que presentaron un Quincho que ya era un Quincho mediado, y era un Quincho que era pescador, y era el Quincho barrilete. Entonces dio lugar a un conjunto de obras, y cada quien lo ajustaba a sus propias circunstancias, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros nos fuimos de Guatemala y el Quincho siguió. Y el Quincho había pasado por montaña, había pasado yo me acuerdo, en la embajada suiza. En la embajada suiza. En el cumpleaños del embajador. Y la verdad es que el Quincho murió porque iban en su apoyo, acompañando a los campesinos que llegaron a exigir justicia a la Embajada de España. Y ahí entonces, murió como... Ahí muere el primer Quincho, ahí muere el Polo. Creo que las épocas son muy distintas, ¿verdad? O sea, creo que hacer teatro político durante la guerra era muy diferente a hacer teatro político ahora. No porque es época de paz, sino porque el escenario ha cambiado, ¿verdad? Hasta cierto punto. Creo que sí hay un poco más de posibilidad de presentar algunos temas. Aunque también, ¿verdad? O sea, como tú sabes, o sea, Nexo, por ejemplo, él era un compañero que hacía teatro, estaba haciendo un gran trabajo, y siento yo de que el asesinato de él no fue simplemente por cuestiones de violencia común allá en el barrio.
sea, el hecho de que él sobresalía y se identificaba, digamos, como un dirigente, como un líder, pues ya que hacía arte, ¿verdad? Un gran artista, creo que fue una de las cosas que tuvo peso en lo que a él le sucedió, ¿verdad? Entonces siento que sí hay todavía como una dinámica de represión hacia los artistas, sobre todo aquellos que están haciendo como el cambio de conciencias, de sentimientos, que la gente finalmente va a abrirse y romper el silencio, porque romper el silencio, cuando has sido acallado por mucho tiempo, lo primero que sale es un grito, ¿verdad? No va a salir una conversación más tranquila, ¿verdad? O sea, lo primero que va a salir va a ser eso, ¿verdad? Yo creo que ellos se dieron cuenta. O sea, la gente de Kivalán, por ejemplo, Caja Lúdica, o sea, el FU, bailarín como él no hay otro, ¿verdad? Era como electricidad en el aire, ¿verdad? Y en escena, pucha, en escena él era un gran actor, ¿verdad? Y podía transformar, mano, o sea, caminar él en escena, o sea, y automáticamente uno se identificaba. Entonces lo que él podía sentir, vos lo ibas a estar sintiendo, ¿verdad? Y esa parte del teatro que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Creo que incluso como eso es algo que sí tal vez se comparte con esa generación también, ¿verdad? Porque ver compañeros caer, que eran compañeros de teatro y aún así continuar, ¿verdad? O sea, insistir en hacerlo, yo creo que fue muy valiente, ¿verdad? Pero en ese momento en Guatemala, o estabas de un lado o del otro de la avenida. Era virtualmente imposible hacerse loco, ¿verdad? Entonces muchísima gente que no llegó a ser militante ni se comprometió con estas causas ni nada, pero que permaneció del lado de la avenida de la solidaridad, de la sensibilidad, de un reclamo elemental de justicia, sin estar politizados ni ideologizados. Y estaba al otro lado, que eran los criminales, los que cerraban, ¿verdad? Cerraban sus sentidos a lo que acontecía y todo. Yo recuerdo de gente que me decía, están matando a los chicos. Y por ese simple hecho rechazaba a Arana y rechazaba todo eso. Entonces nos unió ese hecho de haber coincidido en esa orilla del río de la vida guatemalteca de aquella época, de la orilla más solidaria y más sensible, y que encontramos que el teatro era un recurso que se nos hizo. Al terminar la misa, el jefe del gobierno fue acompañado hasta la puerta principal del templo por el arzobispo. Pueden parecer previsibles, pero al final, o en algún momento de su desarrollo, tiene que haber una imagen que permanezca.